Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Les agradecemos por sumarse a la actividad. Estamos esperando que una compañera termine de hacer una entrevista y ahora ya completamos la mesa. Queríamos agradecer a las participantes y a las autoridades presentes por tomarse el tiempo de asistir a la actividad. Primero que nada queríamos presentar a MISU, por las dudas, por si no todos conocen a nuestra organización. MISU es una Mujer y Salud en Uruguay, es una organización no gubernamental, feminista, que lo que nuestra misión es la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de género y generaciones. Nosotras surgimos en primera instancia en 1996, como una instancia de articulación de varias organizaciones de mujeres y personas para debatir y promover demandas en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Y finalmente en el 2004 nos consolidamos como una asociación civil sin fines de lucro especializada en la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos 4 líneas principales que son la incidencia, la investigación, la comunicación y la capacitación. Y además desde el 2019 hemos agregado la línea de acompañamiento junto con la red de acompañamiento feminista en aborto Las Lilas. Nosotros lo que queríamos ahora es un poco como presentar al observatorio, su rol. El observatorio se crea en el 2007, es el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva, y desde entonces construye y nutre su base con datos de distintas fuentes, anualmente elabora reportes que divulgamos a modo de que sirva para la ciudadanía y para la tarea de actores involucrados con la igualdad de derechos, la justicia social y la justicia de género. El marco de esta actividad es para poder dar apertura a una nueva, que ya inició una nueva gestión de gobierno, una nueva administración y además también un poco evaluar el cierre de una administración anterior. Desde los inicios del observatorio en el 2007, MISU lo que hace es elaborar un estado de situación de los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay como aporte al propósito de desarrollar políticas públicas basadas en sistemas de información más robustos que generen insumos sustantivos para tomar decisiones de gobiernos acordes a los requerimientos y demandas de la población. También es información que nutre las acciones de organizaciones sociales y la labor de medios de comunicación, estudiantes, docentes y equipos de investigación en el país y la región. Agradecemos en especial, porque entendemos que todo este trabajo es posible gracias a los apoyos de UNFPA, de organizaciones internacionales como Ríos Rivers, WEC, IPAS, IBIS, CLACAI, y por fondos de solidaridad entre mujeres como Mujeres del Sur, Fondo de Acción Urgente y Fondo Autónoma. Para ya dar comienzo y pasar a lo que tiene que ver con el monitoreo, sí queríamos explicar que nos parece importante que el monitoreo ciudadano al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos tiene como objetivo identificar su traducción en leyes y políticas que garanticen la protección y condiciones para el pleno ejercicio de estos derechos sin discriminaciones de ningún tipo. Dando introducción a esta primera parte de la actividad, lo que se presentarán son los resultados del estudio de derechos sexuales y reproductivos en cifras. Esta línea base presenta el comparativo para el periodo 2019-2024 con datos anuales para aquellas prestaciones de salud sexual y reproductiva donde la información oficial disponible así lo permite. El sistema de información en salud sexual y reproductiva es débil y disperso, pero con los datos existentes se hizo la valoración del periodo sobre los servicios de embarazo y parto, aborto, anticoncepción, prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH, violencia en infancias y adolescencias, violencia intrafamiliar y sexual y situaciones de las personas LGTBIQ+A+. La presentación de resultados del estudio estará a cargo del licenciado Santiago Pujol, coordinador del observatorio de MISU, y la economista María Noel Sanguinetti, integrante del equipo coordinador y de investigación de MISU, a quienes les cedo la palabra. Está perfecto. Disculpe que fue una modificación de último momento. En lugar de Carolina Cose, nos está acompañando el senador Daniel Borbonet, a quien le queremos ceder las palabras porque, por otro compromiso, él se tiene que retirar unos minutos antes de que termine la actividad. Así que, disculpa, pero le damos la palabra al senador. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tamara. Primero, muchas gracias por la invitación. En nombre de la vicepresidenta ingeniera Carolina Cose, que está en el interior en este momento en otra actividad,
es que damos la bienvenida a todos y todas para esta actividad que, como tuvimos la suerte de tener previamente el material y de ya las felicitaciones por este material que seguramente una vez que ustedes lo conozcan se van a dar cuenta la riqueza que tiene. No solamente por los indicadores que aquí se van a ver, sino porque van a ser una piedra angular para las políticas que este gobierno va a tener que tener. Y para tomar políticas, y más aún transversalizando múltiples áreas, son necesarios justamente los indicadores que ustedes nos van a mostrar. Algunos de ellos eran previsibles, otros realmente nos impresionaron y otros muy novedosos, como por ejemplo el costo que ustedes hicieron con respecto al aborto legal, con respecto al costo que tiene nuestro país y comparándolo con el de la OMS. Nosotros no lo habíamos leído en ningún otro lugar y ahora Liliana me decía que sí, que es la primera vez que se realiza. O sea que felicitaciones, porque también tiene mucho que ver. Y después sí, hay otros indicadores que nos siguen interpelando y mucho, y mucho. Violencia, niñas, niños, adolescentes, obviamente algunos indicadores que lo conocemos muy bien, que tienen que ver con violencia durante el embarazo, durante el trabajo de parto, durante el puerperio, que son situaciones que pensábamos íbamos a encontrar mejores indicadores y sin embargo seguimos todavía con una deuda pendiente. Es un imperativo ético para todo el equipo de salud tener los derechos sexuales y reproductivos como una manera de transitar en los mismos. Creo que todavía no hemos podido incluirlos culturalmente en los distintos escalafones desde la educación y desde la salud misma. No se ha podido incluir como tal. Y creo que es uno de los grandes desafíos que vamos a tener que tener todos y todas para que eso ocurra. Porque si no, dentro de 5 años vamos a estar en una jornada diciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, felicitar por la jornada, pero sobre todo por el material que nos van a presentar, que ya se los voy diciendo para la Comisión de Salud del Senado, si me autorizan, los voy a presentar. Muchas gracias por la invitación y bueno, seguramente sea un éxito como todo lo que realiza MISU. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora disculpe que no saludé a Constanza presente. Moreira, que la veo allí. Bueno, a Mónica, ¿qué te voy a decir? Mónica, compañera de tantos años. Disculpa que no la saludé. Saludos a las dos. Muchas gracias. Ahora sí, pasamos hacia la presentación de resultados del estudio a cargo del licenciado Santiago Pujol, coordinador del Observatorio de MISU, y la economista María Noel Sanguinetti, integrante del equipo coordinador y de investigación de MISU. Buenas tardes a todas, todos y todes. Para dar comienzo, me gustaría hacer un balance un poco general de la situación. Vemos que los resultados en las distintas dimensiones de la salud sexual y reproductiva que hemos estado valorando en este último quinquenio nos permite sacar una gran conclusión que es importante, que es que las políticas de salud sexual y reproductiva, pese a distintas percepciones de que quizás podían estar en riesgo, se han sostenido, se han mantenido, y desde su primera implementación en 2010, cuando se incorporan como prestaciones obligatorias para todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, se han sostenido en el tiempo y permanecen vigentes. Eso no quiere decir que no haya dificultades que no se han logrado subsanar, barreras que todavía no logramos superar y en ese sentido avances que todavía son necesarios. Pasando ahora sí directamente a cada una de las dimensiones relevadas, vamos a comenzar con el estado de situación en interrupción voluntaria del embarazo. Vemos que cuando se analiza en el periodo largo, desde 2013 a la fecha, el crecimiento de las interrupciones voluntarias del embarazo año a año es estable. Alrededor del 0,5 anual en promedio, y para el periodo del último quinquenio sí vemos una disminución de este crecimiento promedio, pero la tendencia se mantiene estable.
Mucho se ha hablado de si la última cifra de aborto era un pico, y en realidad lo que vemos es que la tendencia se mantiene en todo el proceso. En 2019 y 2020 hay una pequeña caída, y ahí es cuando afecta el promedio de este último quinquenio. Es una decisión firme. Si observan la gráfica que estaban mostrando las compañeras en las pantallas, vemos que la diferencia entre las consultas por aborto y los abortos que efectivamente se ratifican se mantiene bastante estable a lo largo del tiempo. Alrededor del 6% de las mujeres que inician los procesos de IVE los culminan. Son decisiones firmes, son decisiones que ya están tomadas, y a pesar de que el proceso tiene una serie de dificultades, la decisión de la mujer no cambia, o de la persona gestante que está atravesando ese proceso. En el caso del periodo particular que estuvimos estudiando, estas cifras están en el entorno del 5%, así que en realidad no hay grandes variaciones en ese sentido, y vemos que a pesar de que el proceso implica una serie de instancias, incluso los conocidos 5 días de reflexión que todas las personas, mujeres y personas gestantes que quieren realizar una interrupción tienen que atravesar por obligación en la norma, no está desestimulando la práctica en ese sentido. Es una decisión tomada, y en todo caso lo que agrega es a las ansiedades o a las angustias de un proceso que muchas veces las mujeres tienen que atravesar solas. Si observamos además el comportamiento en este último quinquenio, con cifras del Ministerio de Salud Pública podemos ver que la población de menores de 20 años cada vez contribuye menos al total de las cifras de aborto. Esto coincide además con el descenso de la fecundidad en los grupos poblacionales más jóvenes. Disculpen. Voy a pasar ahora, porque me estaba adelantando un poco en ese sentido. Vamos a pasar ahora a hablar sobre el uso de las causales. La mayoría de los abortos que se realizan en el país entran bajo la categoría de propia voluntad. Estos son procesos IVE típicos. No se está haciendo mucho uso de las causales que también admite la ley, que son por caso de violación, caso de riesgo de salud de la mujer y los casos de anomalías fetales incompatibles con la vida. En este último caso, en realidad, es razonable esperar cifras que sean bajas, porque tiene que ver con una situación muy específica de salud, pero nos preguntamos hasta qué punto las limitaciones propias que establece la ley y la normativa que sigue los decretos y las reglamentaciones posteriores está afectando realmente el hecho de que se registren muy pocas cifras en las causales violación y riesgo de salud de la mujer. Recordemos que la ley de interrupción voluntaria del embarazo establece un plazo máximo de 14 semanas para el caso de acceder a la causal por situaciones de violación. Esto además exige la presentación de una denuncia penal previa. Entonces, estas limitaciones podrían estar llevando a desestimular a que las mujeres accedan, o directamente que una vez se presentan con los equipos ya no puedan acceder porque estén pasadas del plazo. En el caso de la causal riesgo de salud de la mujer, también tengamos en cuenta que muchas veces se establece solamente en caso de que haya grave riesgo de vida. Entonces esto limita mucho porque no es una interpretación amplia, como puede ser, por ejemplo, la causal salud en el caso de la normativa argentina, que incluye también causas de salud mental, por ejemplo. Bien, adelantando un poco para no ocupar demasiado tiempo, vemos que hay un incremento de la mortalidad materna durante este periodo de quinquenio, el quinquenio anterior, de 2020 a 2024, que se da particularmente en el contexto de la pandemia por COVID-19. Desde MISU estudiamos al inicio de la pandemia cómo estaban funcionando los servicios en ese contexto particular, y una de nuestras grandes conclusiones fue que desatender la salud reproductiva podía tener consecuencias dramáticas. Rápidamente lo vimos. La tendencia de la baja que traía la mortalidad materna desde 2014 en adelante tiene un gran pico en 2020 y otro gran pico en 2021, en el cual duplica y vuelve a duplicar la tasa de mortalidad materna.
Luego la tendencia se retoma una vez que cae de vuelta y sigue la tendencia a la baja que traía, pero ahí vemos un ejemplo concreto de cómo desatender estos servicios puede generar consecuencias dramáticas. Yendo ahora sí a la situación de las infancias y las adolescencias, como comentaba, los nacimientos en general en el país se han ido reduciendo consistentemente de 2015 hacia la fecha. Esto es un proceso que se explica particularmente por la caída del embarazo adolescente e infantil. Esto debe leerse como un éxito de las políticas de prevención del embarazo adolescente, particularmente la Estrategia Intersectorial y Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en Adolescentes, que fue un esfuerzo interinstitucional que se realizó entre 2016 y 2020. Este proceso fue descontinuado por la gestión anterior de gobierno, y las consecuencias que esto pueda llegar a tener en realidad no lo vamos a ver hasta dentro de unos años, pero por ahora la tendencia parece ser que esto vaya a seguir disminuyendo. En ese sentido se ha logrado ir combatiendo un núcleo duro de vulneración de derechos. Me gustaría pasar ahora también, para no retrasar más esta sección, continuando con la situación de las infancias y adolescencias, vemos que la violencia contra niños, niñas y adolescentes es un núcleo duro que todavía no se logra combatir. En 2024 el CIPIAB intervino en casi 9.000 situaciones de violencia hacia niñas, niñas y adolescentes, siendo 2.000 de ellas casos nuevos. Esto quiere decir que ningún dispositivo del Estado había intervenido antes en ellos. Son casos nuevos. Esto estábamos hablando de que se trata de 7 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes por día, de los cuales además más del 20% son casos de violencia vinculados al abuso sexual y a la explotación sexual. 1 de cada 5 casos, entonces, al menos, está vinculado a estas problemáticas y no logra encontrar una solución para combatir este núcleo duro de la vulneración de los derechos de nuestras infancias y adolescencias. En 2024, además, hubo 4 casos de violencia vicaria, esto es, casos en los cuales se hace daño o incluso se provoca la muerte de niños, niñas y adolescentes con el objetivo de hacer daño a la mujer madre o mujer pariente de estos niños, estas infancias. Esto es un dato particularmente grave si además lo vinculamos con el hecho de que de las denuncias generales que se registran sobre violencia doméstica y sobre violencia de género, el 53% son situaciones que se producen en presencia de niños, niñas y adolescentes. Estas dos epidemias, la epidemia de la violencia basada en género y la violencia contra niños y niñas y adolescentes, están particularmente vinculadas y las dos no se logran combatir en ese sentido. Y para ir redondeando un poco, algo que se mencionaba en la introducción de esta presentación, hay muchos más datos que podrán acceder ustedes en el informe, pero para no centrarme tanto en ellos voy a ir redondeando. El sistema de información de salud sexual y reproductiva ha tenido modificaciones a lo largo de los años y se ha ido robusteciendo en algunos sentidos, pero persisten debilidades. En particular, conocemos poco sobre el acceso a la anticoncepción. Por lo general, el registro en este sentido está más vinculado a estudios puntuales y no estudios que se hagan de forma periódica, por ejemplo, como podría ser el caso de la encuesta de comportamiento nacional reproductivo. Y en el mismo sentido, tampoco conocemos mucho sobre la población LGBTIQ+. No se ha logrado instaurar tampoco estudios específicos y periódicos sobre esta población, como fueron, por ejemplo, los casos de los censos para personas trans que se realizaron desde el Ministerio de Desarrollo Social en 2016. En ese sentido, celebramos el hecho de que el último censo incorporara categorías no cisgénero en la identificación de género. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de dificultades, ya que la persona a la que se entrevistaba era la que identificaba la identidad de cada persona integrante del hogar. Entonces esto puede continuar aún invisibilizando a las personas a pesar de la intencionalidad de dar visibilidad a las personas trans. Le paso la palabra a María, que va a presentar datos específicos sobre el costeo. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes. Bueno, el año pasado desde MISU se encomendó hacer este trabajo, que era un trabajo innovador, que era hacer un estudio sobre el costo del proceso IBE en Uruguay. Eso tenía como un gran desafío, primero que nada, que era la primera vez que se hacía un trabajo de esta naturaleza, y que de alguna forma no había en Uruguay antecedentes, y se conocían algunos antecedentes a nivel internacional que tenían fundamentalmente que ver con también costos de tipo directo e indirecto, y también de no disponer del proceso de IBE en realidad. Entonces, bueno, básicamente lo que se hizo fue un trabajo en el cual tuvimos un desafío que tenía que ver por identificar cuál era el mejor modelo para poder generar un costeo de un proceso de aborto legal y después generar algún tipo de comparación que fuera relativa, y también el desafío del acceso a la información, que no era de lo más sencillo. Básicamente lo que se hizo fue hacer un detalle de cuál era el procedimiento del IBE, y con eso lo que se costeó fue un proceso de aborto tipo, pero un proceso de aborto tipo que sería el mínimo en cuanto que sería un proceso que funcionara con todas las normalidades y sin ninguna de las alteraciones o dificultades que podían haber en el acceso. Entonces eso lo que nos daba era un umbral de costo mínimo, de forma tal que, y después se hizo la comparación con las recomendaciones según la OMS, en el cual básicamente lo que se tienen son algunas instancias que no son requeridas y que serían una sobre requerimiento que existe en Uruguay. Entonces, al poder estimar ese costo, lo que nos dio es que un aborto legal en el mínimo tenía un costo de 20.963 pesos o de $524 en el costeo que hicimos el año pasado, mientras que si se siguieran las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, eso sería de 14.094, lo que nos daba que era un 33% más caro el proceso en Uruguay que respecto a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo primero es que el trabajo que hicimos lo que nos da es, bueno, es una metodología para hacer un análisis que nos permite la facilidad de llegar a un tipo de indicador que en definitiva después podríamos seguir haciendo este mismo trabajo año tras año para saber cómo va evolucionando ese costo. Segundo, que nos resuelve el problema de, bueno, ¿qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo un proceso sin ninguna complicación, sin ninguna alteración, y donde se puede dar todo el acceso al servicio, a la prestación en el mismo servicio. Cuando sabemos que en Uruguay, por ejemplo, en muchas realidades no puede cumplirse por las dificultades de tener la disposición, sobre todo de los recursos humanos o del acceso a las ecografías. Esto nos está mostrando que de alguna, esto lo que nos muestra es bueno, que este sobredimensionamiento del proceso en Uruguay tiene costos que son directos extras, y que de alguna forma hay una ineficiencia en el uso de los recursos que podría hacerse de otra manera con igual seguridad y que podían usarse en otro tipo de prestaciones, mismo prestaciones en salud sexual y reproductiva. Entonces, para nosotros trabajar en este tipo de modelos y en este tipo de trabajos es, primero que nada, aportar hacia la importancia de los costeos como una herramienta fundamental para el análisis y el diseño de las políticas públicas. Que en definitiva también tuvimos una dificultad enorme en poder acceder a la información. Hicimos una cantidad de entrevistas y de consultas, y también hicimos un pedido de acceso a información pública que no pudimos acceder por falta de disponibilidad de la información en cuanto a compra de medicamentos. Entonces, parte de los valores que fueron insumos de los datos fueron estimaciones que realizamos a partir de la información disponible, y que seguramente son mejorables, pero que nos parecía que era fundamental tener ese valor y visualizar ese valor. El costeo también nos muestra
las dificultades que a veces existen para la objeción, para asegurar la universalidad y cómo se podrían utilizar en algunos procedimientos o en algunos tipos de prestaciones la incorporación de la innovación, como es la telemedicina, sobre todo en lugares donde a veces no existen las posibilidades de acceder a los recursos humanos, en un procedimiento donde el sobrecosto está dado fundamentalmente en los recursos humanos que también podrían utilizarse en, por ejemplo, en la atención posaborto y en el acompañamiento. Se buscó un método que también nos permitiera salvar la ausencia de información y que de alguna forma nos permitiera ver la importancia de poder replicar este tipo de estudios y de trabajos de costeo para otro tipo de prestaciones y también aportar hacia un análisis sobre la importancia de mejorar en el análisis y el uso de los recursos para poder mejorar también el gasto público y en generar rediseños de los procedimientos, mejorar el acceso a los derechos, pero también poder ser mucho más eficientes en lo que son en particular prestaciones de salud y en salud sexual y reproductiva que son tan importantes y bueno, el desafío es también poder ver si podemos no solo mejorar el costeo en aborto legal, sino poder aplicarlo a otro tipo de prestaciones que hoy no se costean y que se dispone de muy poca información sobre cuál es el gasto que se realizan tanto en los servicios públicos como privados en este tipo de prestaciones. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por el uso del tiempo. A continuación, primero que nada, le agradecemos la presencia en la mesa y su participación al doctor Leonel Brioso, subsecretario del Ministerio de Salud Pública, a quien le invitamos a compartir su reflexión, comentarios o planes en este campo que quiera anunciar también. No voy a anunciar nada. Por la duda no voy a anunciar nada. Bueno, buenas tardes, un gusto enorme estar aquí con todas ustedes en este día y en esta actividad. En nombre del Gobierno Nacional, el reconocimiento a la labor, yo diría, pionera del movimiento social de mujeres y feministas, de las cuales MISU es una de las representantes más conspicuas, y por lo tanto mi presencia aquí no hace más que reconocer esa larga trayectoria, que no por larga es vieja, porque vemos una gran juventud también en la institución, y en particular con esta información que nos brindan de primera mano del observatorio, creemos que es muy importante la reflexión que podemos hacer al respecto. El reconocimiento del movimiento de mujeres y feministas para el gobierno se refleja no solamente en lo discursivo, sino que de las primeras medidas que tomamos en la gestión del Ministerio de Salud Pública con la ministra Lustenberg fue convocar nuevamente a la Comisión Asesora Honoraria de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Es una instancia de primer orden para el Poder Ejecutivo, ya que es una instancia de conjunción y de síntesis de los principales temas de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos entre los diferentes sectores del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, también eventualmente del Poder Judicial, en lo que es la conformación del Estado, en su primer nivel, también a nivel del segundo nivel, con la participación del Congreso de Intendentes. Bueno, hoy es un día muy particular para no olvidarse del segundo nivel de gobierno, porque están dándose las asunciones principalmente. Pero además de los poderes del Estado, la idea es convocar en esa comisión a todos los movimientos sociales vinculados directa o indirectamente con esta temática, y en ese contexto el movimiento feminista está convocado en primera línea y MISU participa en esa comisión asesora también. También está convocado el movimiento popular, el movimiento de trabajadores, el movimiento estudiantil y de otro tipo, y también la academia, que ha sido históricamente una institución muy comprometida, me refiero a la institución académica dominante en nuestro medio, que es la Universidad de la República, que ha trabajado mucho en estos temas. O sea que la comisión asesora es para nosotros el reflejo de la importancia que le damos al decir y el hacer del movimiento feminista. Con respecto al observatorio y a los datos que nos presentan,
En primer lugar, como dijo Daniel, muy importante, ¿verdad? Para nosotros es el observatorio de MISU es fundante, porque fue, si mal no tengo entendido, el primer observatorio sobre derechos sexuales y reproductivos, y además fundamental, porque en general los aportes que dan constituyen elementos insoslayables para el desarrollo de las políticas públicas. Esta vez no va a ser la excepción. Nosotros desde el Ministerio, con bastante humildad institucional, porque no hay un diseño todavía en el Ministerio para poder tener una mirada de todo el complejo de indicadores sanitarios. Hemos hecho nuestra línea de base también. El presidente Orsi, en el primer pregabinete que citó en diciembre del año pasado, nos convocó a todos los que estábamos en tareas de gobierno a desarrollar esta línea de base que nos permitiera saber de dónde partíamos de la situación, en este caso nuestra, sociosanitaria, y creemos que las conclusiones que hoy MISU nos plantea son de alguna manera complementarias con las que nosotros hemos visto desde el Ministerio de Salud Pública. Nosotros, desde el Ministerio, lo que hicimos es enfocar todos los indicadores sanitarios transversalizados por un elemento principal, que es la inequidad en términos socioeconómicos, y para eso el Uruguay brinda condiciones bastante inigualables, que son la segregación que hay en el Sistema Nacional Integrado de Salud. El Sistema Nacional Integrado de Salud tiene básicamente dos subsistemas, el público, cuyo protagonista es ACE, y el sistema privado, el subsistema privado con un sistema además de medicina privada anexo, digamos, pequeño, pero que ya representa a casi 150.000 compatriotas, ¿verdad? O sea, no debe ser dejado de lado a la hora del análisis lo que ocurre en el sistema de la medicina privada en el Uruguay, que ha crecido prácticamente un 300% desde el inicio del sistema hasta ahora. Pero nos concentramos en el análisis público versus privado de los principales indicadores sanitarios con respecto, me voy a referir a lo de los derechos sexuales y reproductivos. Y lo primero que vimos es a nivel global, lo mismo que ha analizado MISU, con respecto a la natalidad. La natalidad en el Uruguay ha sufrido un cambio que, aunque previsible, no era posible de imaginar el impacto en los últimos 10 años. Uruguay pasó en 10 años, yo lo tengo que leer porque siempre me llama mucho la atención los números, pasó de 48.681 nacimientos en el 2013 a 29.899 en el 2024. Es la mitad de la natalidad, 20.000 nacimientos menos. Es un cambio que Daniel y yo lo vivimos en la maternidad del Pereira, que pasamos de tener un promedio de 30 partos por día a un promedio de 10 partos por día, y los residentes igual están siempre agotados. Es un tema que nos llama la atención. Este cambio de la natalidad se ha dado en los dos subsectores, con mayor incidencia en el subsector público, pero no de manera muy significativa, pero es el telón que creemos que hay que ver la panorámica, porque es un cambio muy importante que nos genera muchos desafíos, por ejemplo, con respecto a lo que tiene que ser la atención del nacimiento en el Uruguay. Algunos de los indicadores que se plantearon por MISU tienen que ver con eso. Luego analizamos, en términos del proceso reproductivo, al igual que MISU, la mortalidad materna. Y cuando segregamos mortalidad materna, público y privado, la diferencia es muy significativa. El pico de muerte que mostraban en el gráfico del primer semestre terrible del 2021, cuando ingresó la variante P1, no fue para toda la población igual.
el 90% de las muertes maternas que ocurrieron en el 2021 fueron en el subsector público y en el interior del país, donde se habían montado unidades respiratorias que trataban de homologar lo que era un cuidado intensivo, pero no lo eran, porque una unidad respiratoria, un respirador no equivale a un CTI. Y ahí se dio el grueso de la mortalidad materna. O sea que hubo una doble discriminación en ese sentido a nivel público y a nivel del interior del país. También analizamos en particular el tema de la mortalidad infantil y vimos consistentemente un incremento de la mortalidad infantil postneonatal, es decir, la que ocurre después del periodo neonatal de los primeros 30 días hasta el año de vida, que es la que se relaciona más con los indicadores sociales y económicos, y también allí consistentemente la mortalidad postneonatal es mayor en el subsector público que en el privado y también mayor en el interior que en Montevideo. O sea que hay de vuelta esa doble situación. Analizamos lo que ocurrió con el parto de pretérmino y el bajo peso al nacer, que son indicadores que también nos pueden hablar de inequidad sanitaria y son consistentemente también mayores en el subsector público y privado, y sobre todo con el tema del bajo peso al nacer, que son aquellos nacimientos menores de 2.500 gramos y que agrupa los recién nacidos que nacen antes de término, los pretérminos, y los recién nacidos que pesan menos de lo que tendrían que pesar, la restricción de crecimiento, agrupados estos dos, lo que vimos es una tendencia desigual de crecimiento en el público que es más pronunciada que en el privado. O sea que frente a las mismas circunstancias que ha vivido nuestro país, en el sector público está repercutiendo más que en el sector privado. Con respecto a un indicador terrible que está todavía oculto, pero que tenemos que plantear como una emergencia nacional, la sífilis congénita es un elemento terrible que hoy afecta a la población que se asiste en el subsector público de manera preponderante, existen casos en el privado. Esto no es un fenómeno exclusivo del Uruguay, porque a veces cuando uno se posiciona con el tema de los datos, después le dicen, no, pero esto pasa en todos lados. Bueno, sí, hay un aumento global de la sífilis y de la sífilis congénita, pero en nuestro país este aumento es impresionantemente alto en el subsector público y no así en el subsector privado, y viene desde el año 2018-19, o sea, no estamos echando la culpa al periodo de gestión anterior como algunos integrantes de la oposición que siempre están buscando el pelo en el huevo para pelear, le encanta pelear, hacen. Nosotros no estamos responsabilizando, pero hay una situación concreta que tenemos con respecto a esto que es dramática. Todos estos indicadores nos han llevado a plantear que estamos viviendo una injusticia en términos reproductivos y de la primera infancia, que es probablemente la primera de las cuestiones que tenemos que tratar de transformar mediante las políticas públicas. Con respecto al embarazo adolescente, es como plantea el observatorio, ha habido una disminución del embarazo adolescente y sobre todo probablemente eso explique el gran impacto que ha tenido en la disminución de la natalidad, o sea que es una disminución beneficiosa porque implica que un contingente muy importante de adolescentes, al evitar un embarazo, un segundo embarazo mayoritariamente o el primer embarazo idealmente, pueden seguir desenvolviendo su proyecto de vida independientemente de la natalidad. Sin embargo, el control de la natalidad sigue siendo diferente en el subsector público y en el privado, siendo casi el doble los embarazos que se dan a adolescentes en el subsector público con respecto al privado. O sea que también acá encontramos una inequidad marcada. Y con respecto al IBE, que es un poco el centro de muchas de las investigaciones y del estudio que se hizo, en particular de costos, que realmente es muy, muy interesante y muy desafiante para poder analizarlo y ver qué políticas se podrían cambiar con respecto a eso. Con respecto al IBE, digamos que sí que hay un incremento en el último quinquenio, nosotros lo hemos planteado desde el punto de vista conceptual, cuando se incrementa la interrupción voluntaria del embarazo, lo hace vinculado con tres grandes hechos, o bien con que han habido
afectaciones con respecto a la educación integral en sexualidad, o bien que ha habido dificultades con respecto a la anticoncepción, o bien que ha habido una invisibilización de los servicios de prevención de los embarazos no deseados, y creemos que eventualmente, y esto es una hipótesis, no es una conclusión, puede haber tenido que ver una desarticulación de muchos aspectos de la educación integral en sexualidad, que ha sido recientemente planteada por las autoridades, las nobles autoridades de la ANEP, porque no es solamente mantener los coordinadores de educación integral en sexualidad en los centros, sino que hay que ver la calidad de lo que se da en esa currícula y cómo se llevan adelante esas actividades, ¿verdad? Eventualmente quizás hubieron, sobre todo en el periodo inicial de la pandemia, dificultades con respecto a la importación de algunos anticonceptivos, y lo que creemos, y eso sería, me encantaría que ustedes como observatorio pudieran analizarlo, porque sé que tienen las herramientas como para hacerlo, es que del discurso político público por parte del Estado y las autoridades, estos temas habían salido de la agenda. Y nosotros pensamos que los gobernantes tenemos que hablar de estos temas, porque no hablar de estos temas y ocultarlos es un flaco favor para la salud sexual y reproductiva. Por eso hablamos permanentemente de estos temas, y eso tiene que ver con una visión ideológica que tenemos sobre lo que son los derechos sexuales y reproductivos. La práctica del IVE también la vimos consistentemente mayor en el subsector público que en el privado, o sea que vimos también ahí una diferenciación con respecto a la regulación del embarazo no deseado, o sea, de la prevención de un embarazo no deseado en los dos subsectores. Y el otro dato que también es importante manifestar es que hubieron 3 muertes maternas por aborto en el periodo de los últimos, desde la implementación, y las 3 reportadas hasta el 2024 fueron en el subsector público, que creo que también tiene que ver con esta visión de inequidad. Y por último, algunos otros indicadores como la violencia obstétrica, no tenemos posibilidad de poder analizarla, pero creo que sería muy bueno enfocar también por subsectores. Lo que sí analizamos es el índice de cesárea, que se mantiene consistentemente más elevado en el subsector privado y en Montevideo. Es un factor de riesgo importante pertenecer a la salud privada en Montevideo para tener una cesárea innecesaria. A pesar de que no lo analizamos por las categorías de Robson, que es como tendríamos que hacerlo para ver cuán innecesarias son, está la diferencia muy significativa desde el punto de vista estadístico, que implica que hay diferencias sustantivas con respecto a la atención que no se reflejan así en lo que tiene que ver con los resultados perinatales, por lo pronto de manera consistente, ¿no? Ahí hay algunas variantes como para poder analizar. Una de ellas es que las cesáreas son consistentemente menores cuando la obstetra partera es consistentemente más independiente en el desarrollo de su profesión. Eso parecería que es un indicador, eso tiene que ver con aspectos económicos. La corporación médica muchas veces se ha opuesto a que las parteras desarrollen la práctica autónoma en el área metropolitana, y eso creemos que es un elemento que hay que abordar, y como gobierno lo tenemos en agenda para llevarlo adelante. De todo este conglomerado de elementos, y en la Comisión Nacional Asesora de Derechos Sexuales y Reproductivos, lo que estamos haciendo es elaborar en ejes temáticos cuáles serían las prioridades más importantes para tratar de llevar adelante en el ámbito legal algunas, en el ámbito normativo, reglamentario otras, en el ámbito de los decretos otras. No tengo novedades con respecto a cambios legales sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Como ya lo hemos dicho, la ministra y yo, no está en agenda plantear cambios legales. En todo caso, que tome la iniciativa
los colegas que están en el Poder Legislativo. Lo que sí está en agenda, y los datos que MISU nos aporta son un insumo importante, es de tratar de flexibilizar la normativa, la reglamentación de la ley vigente, porque la situación del país ha cambiado por la inmenso contingente de migrantes que tenemos, ha cambiado porque el screening del primer trimestre se ha universalizado y hoy prácticamente llega al 95%, y eso puede detectar malformaciones en el límite del IBE y por lo tanto podría tener que ver con eso. El tema de los 5 días de reflexión en muchos casos se transforman en 5 días de angustia, y hasta se podría plantear de una situación cruel, porque ya está tomada la decisión. El tema del equipo, en la primera etapa de la implementación de la ley, el equipo multidisciplinario no era necesario que estuviera simultáneamente. Luego el Tribunal de lo Contencioso Administrativo desandó lo que nosotros habíamos reglamentado. Quizás podríamos volver a una cosa también más flexible. En fin, no queremos hacer de esto una discusión en términos de confrontación, pero creemos que la evidencia disponible es bastante fuerte con respecto a la necesidad de flexibilizar la forma en cómo se está llevando adelante. Lo segundo, como prioridad en cuanto al trabajo que estamos encarando, es en establecer, frente a la gran injusticia en términos reproductivos de primera infancia, una estrategia por la justicia reproductiva de la primera infancia. Eso lo estamos haciendo en el marco del Consejo Nacional de Políticas Sociales, en conjunto con los otros actores principales en el ámbito gubernamental, cuáles son el Ministerio de Desarrollo Social, a través de su programa vinculante con esta temática, que es Uruguay Crece Contigo, y con el Instituto Nacional el INAU, que trabajamos en conjunto con el INJU y otras institucionalidades para generar estrategias que tiendan a mejorar, mitigar, yo diría, estos indicadores tan terribles de injusticia reproductiva que estamos viviendo, porque parece mentira que 3 millones no podamos cuidar a 20.000 que están naciendo, ¿verdad? Es realmente terrible lo que nos está ocurriendo en eso. Y con respecto al tema demográfico y a la calidad de los servicios de maternidad, estamos pensando en un sistema nacional integrado de maternidades. Creemos que analizando lo que ocurre en todo el país, hay muchos departamentos, de hecho, los traje por acá para decírselos, hay muchos departamentos que no llegan a los 500 nacimientos por año. Lo tengo ordenado acá. Pero hay varios departamentos, y en esos departamentos creemos que sería importante plantear la vieja, digamos, idea de las maternidades únicas a nivel departamental, porque estamos superponiendo servicios que no mejoran la calidad y que aumentan la inseguridad del proceso asistencial, y por lo tanto nos parece que sería muy importante trabajar en esta dirección de un sistema nacional integrado de maternidades que diera cuenta de optimizar el proceso del nacimiento. Estamos viviendo una etapa compleja, donde muchas veces aparentemente la razón no es suficiente, las bombas pueden más que la razón, pero que no sea suficiente no quiere decir que no sea necesaria. Y por lo tanto, todas las evidencias disponibles que generen políticas públicas basadas en evidencias son de recibo por nuestro gobierno. Le agradecemos mucho a MISU por su compromiso con esto y seguiremos trabajando juntas como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias. Bueno, reiteramos el agradecimiento. También damos lugar y libertad tanto para que el viceministro como el senador puedan retirarse, que tienen otros compromisos ya asumidos, y les pedimos al público que se pueda quedar para esta segunda parte del evento que damos inicio. En esta oportunidad lo que se compartirán son los resultados del estudio sobre criminalización del aborto en Uruguay. Este resumen ejecutivo presenta los resultados del estudio sobre los casos de criminalización
Pronto, ahora sí. Bueno. Los resultados del estudio sobre criminalización es un resumen ejecutivo que presenta resultados sobre casos de criminalización por el delito de aborto en Uruguay durante el periodo 2012-2022. El estudio hace parte de la iniciativa regional Podría Ser Yo, por una salud sin miedos, que tiene como objetivo documentar desde un enfoque interseccional los procesos penales y los diferentes tipos de condena, que exceden lo estrictamente judicial y que se producen ante presuntos abortos. El estudio tiene lugar en 6 países de Latinoamérica y el Caribe: Brasil, Chile, Guatemala, Perú, República Dominicana y nuestro país, Uruguay. La presentación cuenta con una intervención virtual, que ahí ven a la compañera, que se conecta desde España, que es la coordinadora de la iniciativa regional Podría Ser Yo, por una salud sin miedos, doctora Ximena Casas, y también la presentación del estudio nacional está a cargo de la doctora Marina Morelli, integrante del equipo de investigación. Le cedo la palabra a la doctora Ximena Casas, y desde ya muchas gracias por conectarse. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por dejarme participar en línea de este tan importante evento. En muchos países de América Latina, el miedo a ser procesada penalmente se ha vuelto parte del día a día de quienes necesitan acceder a servicios de aborto, atención posaborto o atención médica ante una emergencia obstétrica, pero también de quienes trabajan en el sistema de salud. Eso es lo que hemos encontrado en esta investigación regional, en donde es claro el resultado. La criminalización al aborto ha instalado un clima de vigilancia, de desconfianza y de castigo en los espacios de salud. Como bien decían al inicio, hoy vengo en representación de esta iniciativa regional Podría Ser Yo, por una salud sin miedos, esta alianza que reúne a varias organizaciones de América Latina y el Caribe en los 6 países, en donde se incluye MISU en Uruguay, en donde lo que estamos queriendo hacer es documentar con evidencia rigurosa y comparada cómo la criminalización del aborto afecta de forma directa y profunda los derechos humanos de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas en la región. Este estudio, que se hizo del 2012 al 2022 en estos 6 países que se mencionaron, nos dejó ver que la mayoría de las personas criminalizadas por el delito de aborto son mujeres, adolescentes y niñas, en comparación con cualquier otro grupo que pueda estar involucrado, ya sea profesionales de la salud o acompañantes. Y la evidencia también nos muestra que quienes más enfrentan procesos penales por aborto son en su gran mayoría mujeres jóvenes, principalmente entre los 18 y los 30 años. Lejos de ser unos hechos aislados, estamos ante una tendencia sistemática que comienza en el sistema de salud. Lo que hemos visto es que las salas de emergencia se han convertido en la puerta de entrada al sistema penal. Mujeres que llegan con sangrado, con dolor, con complicaciones, muchas veces con abortos espontáneos o a veces inducidos, son interrogadas sin asistencia legal y denunciadas por el personal médico, que en vez de acompañarlas y de cuidarlas, activa el aparato judicial, violando el deber del secreto profesional y el derecho a la confidencialidad a la que tienen estas mujeres, las niñas y las adolescentes. Así que esto no es solamente un problema legal, esto es un problema de salud pública y de derechos humanos, porque se vulnera aquí es un conjunto de derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho al debido proceso, el derecho a la intimidad y a una atención libre de violencia, inclusive libre de violencia obstétrica. Y si bien Uruguay cuenta con un marco legal que le permite el aborto hasta las 12 semanas, y durante mucho tiempo Uruguay fue, digamos, por ejemplo, el gran reflector o la gran guía que tuvimos en América Latina, los datos nos muestran que aún persisten
casos de criminalización y de acceso limitado a los servicios de aborto, porque aún están esas causas penales que dejan el aborto fuera de los límites en los que ahorita está permitido en Uruguay. Hemos documentado casos en los que las mujeres criminalizadas vivían en extrema pobreza, sin redes de apoyo, con empleos inestables o que tenían a su cuidado varios hijos, y así nos lo contó el propio testimonio de Martina, una mujer en Uruguay que nos dijo, y abro comillas, no lo podía tener, apenas podía hacerme cargo de mis otras hijas. Y estas situaciones que deberían ser atendidas desde la salud pública y la protección social terminan siendo castigadas desde el sistema penal. Y además esta coexistencia de normas sanitarias y penales lo que genera es una ambigüedad legal que pone en riesgo tanto a las mujeres como al personal de salud. ¿Y qué es lo que provoca todo este riesgo? Pues provoca que haya una atención médica tardía, que haya miedo, que se genere una estigmatización, que haya una interrupción al proyecto de vida, y hace que haya un sistema institucional que en lugar de cuidar, lo que haga sea es castigar. Y aquí la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara en su primera recomendación en las últimas guías para la interrupción voluntaria del embarazo. Fue muy clara y dijo, el aborto debe salir de los códigos penales y debe ser regulado como lo que es, un servicio esencial de salud. Es más, la OMS dijo, la penalización no reduce su incidencia. Por todo lo contrario, lo que hace es que haya abortos inseguros, impone cargas innecesarias y vulnera derechos humanos. Por lo tanto, lo que está en juego no es una disputa ideológica. Lo que está en juego es la vida, la salud y la dignidad de miles de mujeres y personas gestantes en nuestra región. Y específicamente en el Uruguay, en donde el derecho penal ha demostrado ser una herramienta ineficaz, injusta y profundamente regresiva en la regulación del aborto. Por eso, hoy queremos decirles con firmeza que es urgente avanzar hacia una transformación legal y social que retire el aborto del Código Penal y lo reconozca como lo que es, un derecho humano, un servicio de salud, como lo ha dicho la OMS. Ir a un hospital en busca de atención no puede implicar miedo y no puede convertirse en la antesala de un proceso penal. Necesitamos con urgencia una salud sin miedos. Muchísimas gracias. A mí me toca la casi siempre ingrata tarea de compartir qué anduvo haciendo el sistema de justicia respecto de estos asuntos. Nosotros nos acercamos a más de 30 sentencias, accedimos a 3 expedientes completos, tuvimos entrevistas con la defensa de alguna de las causas, entre otros documentos, y nos topamos con 9 causas en las cuales el aborto era parte de eso. 5 de esas causas quedaron por el camino, porque no cumplían con el objeto específico de lo que queríamos investigar, que tenía que ver con la criminalización de las gestantes, de las acompañantes y del personal médico. Sin embargo, nosotros los incluimos en el informe porque alguna de la argumentación que se encuentra allí nos ha preocupado y despertado algunas interrogantes. Así que de esas solo quiero compartir, por ejemplo, que encontramos algunas sentencias donde el aborto entra en concurso formal con el delito de homicidio agravado y especialmente agravado por femicidio. El concurso formal quiere decir que la persona que tiene intención de dar muerte no tiene intención de causar el aborto sin el consentimiento de la mujer, pero eso es lo que sucede en el proceso de sí llevar a cabo, quitarle la vida. En estas 2 causas surge alguna argumentación en las sentencias que nosotros hemos reparado
porque hablan de un posicionamiento, de una doctrina muy tradicional desde el punto de vista de la filosofía del derecho que equipara lo que es el aborto al delito de homicidio. Dice un tribunal de apelaciones, en ese caso, en lo que atañe al delito de aborto sin el consentimiento de la mujer, sabido es que se trata de una figura ontológicamente muy grave, análoga al homicidio, dado que consiste en dar muerte en forma dolosa a un ser humano en gestación y por lo tanto absolutamente vulnerable. Esta doctrina jurídica, de las más tradicionales, que tenemos un representante que es John Finnis, profesor de Oxford, de Notre Dame, que sostiene cuestiones como esta, ¿no? Razonamientos como este. No cabría considerar, por ejemplo, la fragilidad socioeconómica de la mujer, ni su equilibrio psíquico, ni siquiera es valorable que el embarazo sea producto de una violación o de la continuación del embarazo ponga en peligro la vida de la mujer. Si el feto es una persona, ninguna de estas razones es suficiente para justificar un homicidio. Es decir, parece ya gratuito que nos planteemos la legitimidad del aborto, puesto que la prohibición del aborto se extiende sobre él y da igual que la mujer embarazada haya sido violada o que esté en una situación límite. El aborto sería claramente inmoral, tan inmoral como el homicidio, y por lo tanto igualmente punible. El hecho de encontrar en una sentencia uruguaya una referencia a esta doctrina tradicional, en el marco además del castigo del aborto en concurso formal con el homicidio, nos ha llamado a reflexión. Por otra parte, también encontramos que nos ha llamado mucho la atención en el marco de una causa que refería a un accidente de tránsito de una persona en ruta, en un tractor que no llevaba frenos, que tiene un accidente con una moto donde va una señora con su pequeño hijo de 10 años, ambos mueren producto de este accidente, y al hacerse la autopsia surge que esta persona, la mujer, estaba embarazada. Allí la Fiscalía, utilizando los términos de personas, de muerte a 3 personas, de niño, de bebé, logra la formalización también por el delito de homicidio culposo en concurso formal con el delito de aborto. Pero en este caso lo que sucede es que el delito de aborto se castiga solo a título de dolo. No se puede castigar a título culposo como el homicidio en un accidente de tránsito. La Fiscalía luego abandona en la acusación esas afirmaciones y en definitiva eso se diluye, pero la formalización en definitiva sí existió. Y después también encontramos una sentencia donde el aborto, en estas 5 causas que dejamos aparte, ¿no?, donde el aborto surge como defensa. Esta es una mujer artesana, sobreviviente de violencia, madre de 2 pequeños hijos, que estaba viviendo en una situación de precariedad habitacional absoluta con esos pequeños hijos en una carpa, en un terreno ocupado, que decide interrumpir el embarazo, concurre a una policlínica IBE. Allí, en su historia clínica, dejan constancia el personal de que está embarazada 5 semanas más o menos. A ella verbalmente le dicen que está embarazada en el entorno de las 16, 18 semanas. Ella resuelve, obviamente no van a hacer el procedimiento ahí, resuelve hacerlo por su cuenta y apenas 10 días después lo que sucede es un parto extrahospitalario con un embarazo que estaba a término, con un producto sin vida, y ella en el marco de una hemorragia posparto termina en un hospital en la cual el personal médico la interroga, llama a la policía, la esposan a una camilla y cuando le es dada el alta termina en fiscalía, en un juzgado, y de allí ya se la privó de libertad y hoy está condenada por el delito de homicidio muy especialmente agravado porque le adjudican haber asesinado a su hija.
Las otras 4 causas en las cuales nos centramos son 4 causas en las cuales existieron 7 personas imputadas, 2 mujeres gestantes, 2 acompañantes, 3 acompañantes y 2 personas pertenecientes al personal de salud. De estas 7 personas que al principio del proceso fueron imputadas o responsabilizadas de la comisión de estos delitos, finalmente 6 fueron efectivamente condenadas y una de ellas fue absuelta. La única persona absuelta es un varón de profesión médico que tenía varias casas donde ahí funcionaban clínicas clandestinas de aborto previo al 2012 y que termina absuelto por una interpretación de un tribunal de apelaciones que entiende en una elaboración muy interesante que nosotros en el informe sostenemos que debería servirnos de base para otras mujeres que decían abortar fuera del sistema de salud. El tribunal sostiene que el médico hay que absolverlo porque en definitiva entró en vigencia la ley IVE y la ley IVE, el núcleo central no es que se haga un procedimiento en el sistema de salud, sino que es que el aborto se produzca antes de las 12 semanas. Y como una testigo declaró a favor de él que la ecografía le había dado 8 semanas, el tribunal lo entendió suficiente para absolverlo por múltiples delitos de abortos que había sido condenado en primera instancia. Cosas a resaltar del informe, nos preocupa la defensa. La defensa de las mujeres, que como ya Jimena les adelantó, son todas mujeres muy vulneradas, empobrecidas, la mayoría con niños y con nietas a cargo, sin trabajo formal, sin ingresos fijos, algunas de ellas, por ejemplo, trabajadora sexual, sin tener un lugar donde dormir, dormían en los prostíbulos en el interior del país o donde alguna compañera de trabajo le prestara un lugarcito por diferentes departamentos. Estas mujeres cuando acceden a la defensa, formalmente hay una defensa, hay una información de cargo, pero el tema es que cuando vamos estudiando bastante más, nos encontramos con que hay defensas que no contestan la acusación fiscal, hay algunas que no interponen ningún recurso contra las resoluciones, incluso la de prisión preventiva. Todas las mujeres que pasaron por el sistema por el delito de aborto fueron privadas de libertad al inicio del proceso, cuando aún no se sabía si eran culpables o no de ese proceso. Por otra parte, también tenemos un tema con la prueba que se utiliza para establecer la culpabilidad. El uso de la dosimasia hidrostática y la dosimasia histológica como procedimientos forenses a los cuales se le da total y absoluta certeza ha servido incluso para condenar por homicidio a 12 años a quien tuvo un parto extrahospitalario con un producto sin vida. El uso de esta prueba, cuya legalidad es cuestionada y en el ámbito médico es sumamente cuestionada, en el ámbito forense uruguayo se le da una validez absoluta, sin cuestionamientos. Saben que el valor científico es muy relativo, que hay falsos positivos de la prueba, pero dicen que es la que conocen, la que aplican y a que los jueces les dan valor. Las penas de estas mujeres, a diferencia de los 2 médicos que estuvieron involucrados en abortos y que uno de ellos fue condenado, las penas de las mujeres gestantes alcanzan casi el guarismo máximo de lo previsto en la ley. Hay algunos sesgos que se presentan, sobre todo con la maternidad forzada, y los jueces y las juezas creen que le es exigible a las mujeres, aunque reconocen a veces situaciones paupérrimas económicas, dice alguna sentencia, creen que le era exigible continuar el embarazo y dar el producto de ese embarazo en adopción. Y el informe va a estar disponible, tiene muchísimo más datos, pero yo me quedo con una preocupación bien grande, que es que
en ninguna de las sentencias se logra conceptualizar los derechos sexuales y reproductivos. Esto es, que se resuelve sobre asuntos de hechos que los juzgadores deberían subsumir en la norma que refiere a derechos sexuales y reproductivos, pero no logran conceptualizarlo. Y cuando a nivel jurisdiccional no se logra rigurosamente conceptualizar desde lo jurídico, el análisis se llena de prejuicios, de sesgos, de preconceptos, de cuestiones que la gente piensa y que tienen poco y nada que ver con la ciencia jurídica, y eso lo vemos presente y eso afecta a la imparcialidad de los juzgadores, ¿no? A lo que todos y todas tenemos derecho cuando estamos frente a un juez. Así que los elementos que encontramos son preocupantes y los desafíos en el Poder Judicial son muchos. Les invito a leer el informe. Gracias. Sí, gracias. Y lo que ahora hacemos son los comentarios finales, que son sobre desafíos y oportunidades de avances para el próximo quinquenio, a cargo de la técnica Liliana Brasinska, coordinadora del Estudio Nacional y asesora senior de MISU. Bueno, gracias por quedarse y resistir. Yo quiero hacer 2 saludos particulares que hoy no se nombraron, y uno es a Alejandra López, que está sentadita acá en primera fila, porque fue con ella que armamos juntas el observatorio en el 2007. Bueno, como una dimensión que venimos trabajando desde hace muchos años, que tiene que ver con que la ciudadanía es el principal motor de los cambios, ¿no? O sea, realmente tener una ciudadanía organizada y con capacidad de monitorear el Estado en términos de los compromisos que asume desde afuera. Uruguay es un país que por suerte ratifica convenciones y tratados en derechos humanos, cosa que lo pone en una muy buena situación internacional en términos de los compromisos asumidos, pero muchas veces pasaba que lo que el Uruguay firmaba por ahí nadie lo conocía acá, ni siquiera quienes gobernaban. Entonces, por lo tanto, este esfuerzo de monitorear el cumplimiento del Estado uruguayo en cómo lo traduce en políticas públicas, en leyes y servicios, y cómo eso realmente la ciudadanía se lo apropia y realmente lo utiliza, pero además sabe que son las condiciones que se requieren para ejercer derechos, si no es una entelequia, ¿no? Uno nombra los derechos, pero si después no hay garantías, no hay prestaciones, no hay recursos materiales y simbólicos para ejercerlos, o sea, lo que se concreta en la realidad es una profunda injusticia. Aquellos que ejercen derechos serán quienes tengan mayores recursos para hacerlo, o lo que ha pasado en estos últimos años es este concepto meritocrático de los derechos humanos, ¿no? Derechos humanos para quien los puede pagar o derechos humanos para quienes se lo merecen. Esto es un debilitamiento que realmente hemos tratado de señalar enfáticamente desde el Observatorio de MISU, porque justamente derechos sexuales y derechos reproductivos sigue siendo un territorio en disputa. Sigue siendo derechos a los que realmente hay amplios sectores que se resisten a reconocer como derechos humanos, y por primera vez el Observatorio de MISU tiene la capacidad también de saber cómo se comporta el tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, ¿no? O sea, hasta ahora no teníamos más que algo que repetíamos como letanía, y era que el Código Penal en Uruguay, con los artículos que penaba el aborto, era una entelequia que no se aplicaba, ¿no? Y entre otras cosas, esto lo argumentamos como razón para preguntarnos por qué seguía existiendo un delito que en los hechos era una práctica habitual. Hoy por hoy tenemos suficiente información para decir que hay un sinsentido en la realidad uruguaya, y es que más de 10.000 personas por año, ¿no?, transitan por una interrupción voluntaria del embarazo que antes de la ley lo resolvían en el sistema ilegal. ¿Qué es lo que hoy hay que preguntarse? Es cómo puede ser que el país no atendiera a 10.000 personas que hoy transitan por el sistema de salud para resolver un requerimiento que necesitaban.
Esta es la pregunta. A mí cuando dicen si se disparó, si son muchos, si ahora son más que antes, mi gran pregunta es si se responde a todos los que se requieren. Si realmente todas las personas que están transitando por un embarazo no deseado, no planificado o no previsto, están encontrando la solución segura en el tema de salud que lo necesitan. Ya les voy diciendo que no todas. No todas las personas con 12 meses, con 12 semanas de embarazo no deseado tienen la respuesta en el Sistema Nacional Integrado de Salud ni en los servicios legales. Una de ellas son las personas migrantes. El hecho de restringir a que tengan que estar 1 año de residencia en el país para acceder a un aborto legal realmente es algo que no debe tolerarse. ¿Sí? Que esta es una de las grandes interrogantes que tenemos a resolver en esta ventana de oportunidad que se abren en estos 5 años. Yo lo que quiero decir que a pesar de que cerramos una administración de gobierno integrada por partidos políticos que históricamente se opusieron a todas estas leyes, no tuvimos retroceso. Y esto hay que señalarlo como importante. ¿Sí? O sea, podría haber pasado que se fuera para atrás en términos de leyes si hubieran habido las correlaciones de fuerza en el legislativo para hacerlo. Afortunadamente, esto no pasó. Hay algo que tener en cuenta y es que tanto la ley de interrupción voluntaria del embarazo como la ley integral para personas trans tienen una suerte de aval ciudadano. ¿Por qué? Porque ambas leyes intentaron ser derogadas por las fuerzas opositoras a esta agenda de derechos. En 2013, para IBE, se trató de hacer una iniciativa ciudadana para derogar la ley. En el 2019, en relación a la ley integral para personas trans. En ambas iniciativas no llegaron a contar con el 9% de firmas en apoyo a esa iniciativa y necesitaban el 25%. Esto creo que son de las cuestiones que poco se resaltan, porque en general hablamos de leyes promulgadas, pero no hablamos de quién promovió esas leyes, quién realmente presionó al sistema político para lograrlos. Y en Uruguay la principal fortaleza es que estas leyes fueron demandadas, exigidas, impulsadas, no solo por el movimiento feminista, fueron impulsadas por un amplio frente social de movimientos de derechos humanos, sindical, la central sindical en este país ha posicionado en ambas leyes y esto fue una fortaleza impresionante, pero también organizaciones religiosas, actores sociales, estudios académicos han llevado a que estos sean hoy leyes de alguna manera consolidadas por la ciudadanía. ¿Esto quiere decir que estas leyes están acabadas? No. La ley de interrupción voluntaria del embarazo debería ser revisada. ¿Por qué? Porque hay evidencia acumulada en que la hipótesis que se fundó el legislador para hacer este largo proceso engorroso en el sistema era que las mujeres desistieran de abortar. Lo acumulado da claro, ¿no? En todos estos años no ha superado del 5% las personas que inician el proceso legal de aborto y las terminan, en el 95% de los casos. Esto corrobora lo que dijimos hasta el cansancio. Cuando una mujer o una persona gestante se enfrenta a un embarazo que no desea, no importa la norma, no importa las condiciones, va a interrumpir igual. Y por lo tanto es obligación del sistema político revisar cuando esas leyes demuestran ser necesarias a una necesidad de salud, y la cantidad de abortos legales por año lo demuestran, como también darse por preocupado cuando queda gente por fuera. El aborto por fuera de la ley sigue existiendo. ¿Por qué? Porque los límites de 12 semanas y 6 días muchas veces es insuficiente para una cantidad de personas.
Y estos abortos quedan por fuera de la ley. Y estos abortos terminan impactando exactamente a la misma población, por lo cual bregamos hasta el cansancio para que la ley cambiara, que son quienes están en situación de mayor vulneración de sus derechos. Por lo tanto, a ver, la ventana de oportunidad está, cambió la administración de gobierno, hoy gobierna la misma fuerza política en la cual en sus 15 años anteriores estas normas prosperaron, o sea que por lo tanto, y además, como acabamos de escuchar del representante del Poder Ejecutivo, tenemos un Poder Ejecutivo que alinea que los derechos sexuales y reproductivos tienen que ser parte de la política pública. Yo quiero decir que particularmente quiero enfatizar en ACE que debe incorporar salud y derechos sexuales y reproductivos en el plan quinquenal, porque las desigualdades entre los subsistemas han quedado demostradas y es el principal efector público de salud. Por lo tanto, debe atender la salud sexual y reproductiva desde la infancia hasta la vejez, porque realmente todas estas dimensiones impactan y afectan. ¿Qué hay que cambiar en la ley? Bueno, este será parte del escenario que tendremos que preparar al respecto. Lo bueno es que no hay urgencias. ¿Por qué? Porque los servicios siguieron funcionando. ¿Funcionan como querríamos? No. La anticoncepción debe ser una política mucho más promovida, mucho más garantizada, porque las mujeres usan métodos anticonceptivos, pero la mayoría los compra con dinero de bolsillo, no los recurre a usar en el sistema de salud, y esto tiene que ver con una debilidad en la promoción y prevención de estas políticas. Pero además hay que incorporar a los varones. Nosotras queremos decir desde Mujer y Salud en Uruguay que las políticas de prevención en salud sexual y reproductiva no pueden continuar siendo exclusivamente una responsabilidad de las mujeres. Las políticas de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva deben empezar a incorporar a los varones y romper esta herencia de la salud materno-infantil que terminó derivando en salud reproductiva exclusivamente dirigida para mujeres. Esta es una preocupación que ponemos con mucho énfasis al respecto. Por otro lado, queremos decir que la salud sexual y reproductiva debe ser integral. Debe volverse al concepto de la ley 18.454, ¿era? 426, perdón, para los números soy un desastre. ¿Por qué? Porque esa era la ley integral donde aborto estaba dentro de las políticas integrales de salud sexual y reproductiva. Esto es lo que debe volver a pasar. No podemos tener un equipo IBE separado de un equipo de salud sexual y reproductiva, separado del equipo que atiende a adolescentes y separado de los equipos que atienden violencia de género. No se puede porque a las personas, como vimos, le pasa todo junto. ¿Sí? A las que criminalizaron, lamento tener que decirles que son las más pobres de las más pobres. No se aplica el delito de aborto en términos generales y hay 10.000 abortos a los cuales se le exime la pena por año, pero cuando se condena a las más pobres. Cuando se condena es el Estado que entra a penar cuando no estuvo en todas las etapas previas para atender las condiciones miserables y de injusticia de estas mujeres. Por lo tanto, ¿son pocos casos? Yo qué sé, sí, son 4 mujeres en 10 años que hemos visto, pero la miserable vida a la cual le hicimos la vida a pedacitos a esas mujeres sí debe ser de atención del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y también del Poder Judicial. Por eso, bueno, hoy nosotros siempre tenemos un dicho en MISU que sigue siendo válido: ¿para qué te la voy a facilitar si te la puedo complicar? ¿No? Esta fecha, este evento fue y vino en fechas porque además queríamos que viniera el coordinador del observatorio que está viviendo en México,
pero cuando realmente resolvimos la fecha, a todos los nuevos gobiernos departamentales se les ocurrió tomar posesión del cargo hoy. Pero bueno, esto es así nos ha pasado siempre. De todas maneras, hay un fuerte mensaje que queremos dejar desde MISU. La baja de fecundidad en este país es un problema, nadie lo discute, porque desbalancea drásticamente población activa de población pasiva, y esto es un problema en un país que ha transitado demográficamente hacia un envejecimiento de la población. Ahora bien, yo les quiero decir que para mí no es una mala noticia, porque la reducción de la fecundidad estuvo en los sectores de mujeres que tenían más hijos de los que deseaban tener. Esto quiere decir que empezamos a tener un equilibrio entre poder embarazarse solamente para tener los hijos que uno quiere o ejercer la maternidad no por obligación ni por imposición, sino por una libre decisión. Por otro lado, que haya bajado el embarazo en adolescentes, porque también es una diferencia, ¿no? La natalidad en adolescentes pobres. En adolescentes de sectores más educados y de mayores ingresos casi no tenemos casos, ¿no?, de natalidad en adolescentes. Entonces, que haya bajado el embarazo en adolescentes ¿es o no es una buena noticia? Sí lo es. Por lo tanto, no parecería ser razonable, salvo que fuera por políticas compulsivas, repoblar el país aumentando la fecundidad. Ni en las de clase media, aunque les pongas un sistema de cuidado que te críen a todos los hijos mientras vos trabajás, estudiás, participás políticamente, va a haber ese desfasaje. Hay que repoblar el país de otra manera. Y esto me parece que hay que empezar a acuñarlo, porque ya hemos escuchado intervenciones con esta intención de subsidiar la maternidad, ¿no? Subsidiar hijos, tener hijos. Subsidio por hijos está demostrado en el mundo que vuelve a recomponer que sigan teniendo hijos las mujeres más pobres. ¿Sí? Y esto lo que va a hacer es justamente volvernos a un país donde el tercio de la población se reproduzca en su tercio más pobre. Entonces, por lo tanto, hay que repensar distinto. Hagamos este país un país atractivo, que sea lindo vivir, que tenga igualdad de condiciones, que realmente se garanticen y respeten los derechos humanos, para que miles de personas que en el mundo están hacinadas puedan decidir vivir a Uruguay como un destino razonable. Entonces, me parece que hay que pensar por otras vías, porque si esta casa en los próximos 5 años, y por eso mira a Tatiana, que es la que quedó del Poder Legislativo en la sala, el Poder Legislativo necesita revisar las leyes que promulga para ver si efectivamente están cumpliendo con su cometido o no, y corregirlas cuando esas leyes, lejos de facilitarle al sistema responder con universalidad, calidad de atención y sin estigma ni discriminación, lo hace justamente de manera integral, armónica y en función de un marco normativo que realmente esté a la altura de la garantía. De lo contrario, yo, que hace unos poquitos meses estoy incursionando en esta casa entre los equipos asesores del senador Andrade, una de las cuestiones que veo es una hiperinflación legislativa de acuerdo a cada requerimiento. ¿Alguien considera que hay que incrementar la alimentación en embarazadas? Sale una ley para incrementar la alimentación de embarazadas. Hay una demanda para poner anestesia peridural ante situaciones de embarazos avanzados. Hay una ley para eso. Después nadie controla si esas leyes son eficientes, se cumplen, se fiscalizan y se sanciona cuando no cumplen esa ley. Hoy por hoy me parece que tenemos que volver a tener la concepción de garantizar marcos legales que aseguren acceso a prestaciones, servicios y condiciones para que cada persona sin discriminación de ningún tipo pueda vivir su sexualidad de forma libre, placentera, responsable, y
y a su vez tomar decisiones reproductivas con algo que todavía no tenemos, es hacernos cargo y ser muy responsables de que cada bebé que nace tiene entornos que realmente lo protegen, lo socializan y les permiten sumarse a una sociedad adulta que realmente, lejos de abusar de niños, niñas y adolescentes, participa activamente de forma proactiva en una socialización en igualdad de condiciones y derechos. Eso esperamos, ese es el intento, y realmente ha sido un gusto estar en esta mesa de MISU, que quiero decirles que es una de las pocas organizaciones feministas y de mujeres que está peleando por sobrevivir, existir y ser sustentable, y como ustedes pueden ver, con una renovación generacional que también ha sido parte de los desvelos de estos últimos tiempos, donde las organizaciones sociales venimos desapareciendo, y esto creo que debería ser también parte de la preocupación, porque para mí, honestamente, lo mejor que tiene Uruguay es una ciudadanía organizada que pelea por la justicia social y que pelea por, como se dice siempre, el bienestar, la pública felicidad, que nunca me acuerdo, pero que pelea por la pública felicidad. Ese es el compromiso de MISU, y yo realmente les digo que es una calidad para mí, que la dirigí durante muchos años, saber que tiene continuidad y que realmente va a seguir cumpliendo su función de soplarle en la nuca a quienes deciden para que realmente lo hagan de la manera correcta. Muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias a las compañeras que intervinieron. Queríamos también invitar a la compañera psicóloga Alejandra López Gómez, que le pedimos que pueda intervenir y hacer uso de la palabra para compartir también sus comentarios, y ahí ya estaríamos haciendo cierre de la actividad. Si podés venir para acá. Buenas. Bueno, ¿cómo están? Estamos así como en composé, digamos. No nos coordinamos previamente, pero como somos medias hermanas, bueno, muy rápidamente porque es tarde, y hace frío afuera. Pero bueno, en primer lugar, felicitar a MISU, a su equipo, por estos 2 informes, que en realidad son muy valiosos porque aportan. Yo pensaba cuando escuchaba el conjunto, yo tenía los documentos antes, ¿no? Pero cuando escuchaba la presentación de conjunto decía, fíjense que estamos mirando la dimensión económica, la dimensión jurídica en el corazón de esa dimensión jurídica, que es el sistema judicial, y estamos mirando la dimensión sanitaria del problema, ¿no? Que de una perspectiva integral de la salud, no de una perspectiva sanitarista. Entonces me parece que el informe, o los 2 informes, pues son informes independientes, pero que están hiperconectados, digamos, aportan 3 dimensiones, que algunas son las que más se vienen trabajando: el observatorio de sus orígenes, que es la dimensión psicosocial y sanitaria, digamos, de la salud sexual y reproductiva y los derechos, y 2 dimensiones que son más novedosas, como decía Lilian, para MISU, pero también no solamente para MISU, sino en el aporte de tratamiento del tema, que es la dimensión jurídica. Nosotros con Lilian muchas veces discutíamos, en América Latina había un proceso hace ya varios años o décadas tal vez, por lo menos un par de décadas, donde en algunos contextos rápidamente se judicializaban los derechos. ¿Te acuerdas que discutíamos mucho sobre la judicialización de los derechos sexuales y reproductivos? Que en el Uruguay no había ese proceso, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante, claro, ¿qué pasa cuando estas garantías de derechos los estados no las cumplen, ¿no?
Entonces, en varios países de la región, por distintas circunstancias, esta ha sido una dimensión muy importante y de hecho los equipos de abogados y abogadas trabajaban muy intensamente en estos contextos, cosa que en Uruguay no ha pasado, ¿no? Los equipos jurídicos en Uruguay han mirado violencia basada en género, pero no salud. Y esto es un punto a... Yo recuerdo, no sé, Lilian, estoy trayendo como cosas del pasado para ver también la línea de más larga duración, ¿no? Fíjense en lo que voy a decir, en el año 2004-2005 se crea el Consorcio Latinoamericano por la Anticoncepción de Emergencia, el CLAE, que nosotros, como nos sumábamos a todas las movidas que había, donde hubiera en esta agenda, ahí estábamos, más allá de que Uruguay tenía venta libre en farmacia desde el año 80 de Postinor, que es el producto dedicado de anticoncepción de emergencia. Cuando en varios países había método de Yuppe, juntaban la anticoncepción, el método de Yuppe es el usar, digamos, anticoncepción regular, oral, en dosis determinadas para llegar a la dosis que tiene el producto dedicado. Pero ¿por qué traigo esto? Porque en realidad en varios países de América Latina había demandas, en otros estaba penalizada como si fuera un delito de aborto, la anticoncepción de emergencia, ¿no? Y en Uruguay ni siquiera había una ley, estoy hablando del año 2004, de salud sexual y reproductiva. Y nosotros decíamos que nada, que siga, porque en realidad si nosotros discutíamos la dimensión jurídica, en este caso, del acceso a la anticoncepción de emergencia, que era lo que estaba pasando en Chile, en Colombia, en realidad nos colocábamos frente a un problema, porque seguramente lo que iba a pasar era que esa ventana de oportunidad del año 80 de acceder a la anticoncepción de emergencia en farmacia probablemente tuviera un escenario complejo de legitimación y de regulación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es muy importante mirar esta dimensión, y no importa la cantidad de casos, es meterse en la entraña del sistema, ¿no? En realidad, cada caso, ¿no?, en su dimensión nos muestra la complejidad del problema y nos muestra las dimensiones que están siendo vulneradas, que están siendo desprotegidas por el sistema en su conjunto. Entonces, creo que no es un problema de estadísticas, sino es un asunto, yo le llamo, entre comillas, siempre parafraseando la película argentina de hace unas décadas, son esas historias mínimas, pero que tienen cuando uno se mete en la entraña de esa historia mínima, que es la historia de cada una de las personas, lo que nos encontramos es esa complejidad de cómo las políticas pueden impactar en una dirección o en otra dirección, ¿no? Yo creo que el informe o los informes colocan algunos de los temas, no voy a repetir, yo simplemente voy a decir que me parece que colocan algunos temas donde hay un núcleo duro, muy duro, que nos va a exigir estrategias de producción de conocimiento y de incidencia con ese conocimiento cada vez más quirúrgicas, a eso voy. Nosotros, como se ha dicho, ha descendido la fecundidad en las edades más jóvenes. Yo lo he dicho en muchos lados, es una muy buena noticia. Ahora lo que tenemos que mirar es quiénes son esas adolescentes, niñas, que se embarazan y qué pasa cuando llegan al sistema de salud. Es decir, esas 22 por 1000, es decir, Uruguay tenía casi 60 por 1000 en la década de los fines de los 90, pasó a partir del año 2015-2016, como se decía, a ir bajando en el marco del descenso global de la fecundidad o la tasa global de fecundidad, y pasamos de 59 adolescentes entre 15 y 19 años cada 1000 adolescentes que eran madres a 22 cada 1000. Es decir, es una bajada muy importante. Ahora, ¿saben qué? En Holanda son 2 cada 1000. ¿No? Entonces, claro, alguien me da, bueno, sí, está bien, en otros contextos son 70 cada 1000. Pero nosotros tenemos un margen muy importante para bajar. Muy importante. Entonces, ¿quiénes son esas 22 cada 1000, ¿no? Y cuando miramos, efectivamente, están sociodemográficamente ubicadas en los contextos más vulnerabilizados.
Territorialmente también están al norte del Río Negro fundamentalmente. Es decir, cuando miramos el mapa, están ubicadas en determinados lugares del territorio. Están fundamentalmente en áreas suburbanas o rurales. Cuestión que no es menor también, en términos de accesibilidad a los servicios. Entonces, ahí me parece que hay un punto que nosotros vamos a tener que mirar muy, insisto, muy detenidamente para desarrollar estrategias mucho más pertinentes, ¿no? Y hay un tema que tiene que ver con el desarrollo de las autonomías, que tiene que ver con las tomas de decisiones, con cómo las adolescentes y las niñas toman efectivamente decisiones en materia de reproducción y vida sexual, y cuáles son las causas de esos embarazos, más allá de estas causas estructurales vinculadas a las desigualdades, ¿no? Hay a las desigualdades socioeconómicas, quiero decir. Hay otras desigualdades y otras formas de violencia. Se dijo a la pasada, hoy, se mencionó, pero nosotros estamos trabajando desde la UDELAR con algunas hipótesis fuertes vinculadas a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y esto cómo está impactando en embarazos no intencionales. Cuando analizamos los entornos digitales, que es uno de los proyectos importantes que tenemos desde el programa de género, bueno, realmente estamos trabajando junto con CIPIAP porque nos preocupa y mucho lo que está sucediendo en la violencia de género en los entornos digitales y cómo esto impacta también en las decisiones reproductivas y en el acceso a la justicia reproductiva. En fin, yo creo que ahí hay lo que nos plantea MISU coloca, para mi gusto, un conjunto de temas persistentes, es decir, que ya están hace tiempo, como se decía hoy, pero que bueno, van adquiriendo distintas formas o tienen otras dimensiones para tratar, como la sífilis gestacional, por ejemplo, y temas emergentes desde el punto de vista de lo que nos exige a quienes trabajamos en la producción de conocimiento o en la formación de profesionales que luego atienden en los servicios, o que trabajamos en la incidencia o el uso social y el impacto social de ese conocimiento en las políticas públicas, en la ciudadanía, en articulación con actores, actrices de otros sectores. Entonces me parece que abre una nueva agenda de investigación. Uno siempre dice, bueno, son siempre los mismos temas. No, sí, capaz que sí, pero las ventanas de donde uno puede ingresar a los temas nos permiten mirar otras dimensiones, ¿no? Y también nos exige innovación en la manera de pensar los temas, de cómo los miramos, los construimos y las soluciones que podemos encontrar en materia de política pública. Entonces, bueno, felicitaciones a mí, muchas gracias nuevamente, siempre es como un faro que nos ayuda a pensar, nos desafía, así que muy contenta de estar acá con mis amigas y amigos de MISU. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final, gracias a las participantes, a los participantes, a las autoridades presentes que estuvieron, a prensa, también a las funcionarias y a los funcionarios del Palacio que nos dieron tremendas manos. Y bueno, los informes van a estar disponibles a partir de mañana en el sitio web de MISU, van a ser públicos también, cualquiera de los dos, así que a las órdenes, cualquier cosa también se pueden comunicar a Ximena, que está conectada, creemos. Un saludo a la distancia allá en España y desde ya, otra vez, muchas gracias por participar.